Bien, gracias a Dios. Estamos estudiando una serie del libro de Nehemías. Hoy le vamos a poner un poquito de pausa. El tema de hoy se titula La maldad en los últimos días. Te voy a pedir de favor que abras la Biblia en segunda de Timoteo, la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 6. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos en los que la Biblia está con sonido de alerta, con voz de arcángel, primero en rango, anunciando a que la iglesia despierte. No nos podemos dar el lujo hoy día de continuar en un cristianismo perezoso. No podemos darnos el lujo de vivir día a día en un grupo o en un círculo llamado cristiano, en donde únicamente nos juntamos, nos saludamos quizás algunos y lo demás, bien, gracias. Es importante e interesante ver la advertencia bíblica, la inmoralidad que está permeando el mundo y aún más, ahora tristemente, inclusive a quienes se llaman cristianos. Pablo alerta a uno de sus discípulos y le escribe en carta la condición en que se encontraba en ese entonces el mundo y los postreros tiempos, cómo iba a ser el carácter del ser humano, cómo iba a ser y a identificarse los falsos maestros de la palabra de Dios, los falsos cristianos. Y nosotros como cristianos tenemos que ir a la palabra de Dios, en donde no solamente encontramos luz, sabiduría, conocimiento, sino que también la Biblia nos da el ánimo para seguir adelante junto con la comunión con el Señor Jesucristo. La era eclesiástica está plagada de esta clase de movimientos peligrosos. Día a día aumentan con ímpetu y la fortaleza a medida de que se acerca el fin. En medida que se acerca la venida del Señor Jesucristo, la segunda venida de nuestro Señor, irá entonces agudizándose la inmoralidad, la violencia, los falsos maestros, los mismos anticristos que le prepararán el camino al anticristo. Pero ¿qué dice la Biblia en cuanto a estos tiempos? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Y es la Biblia hablando. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Hermano que me escuchas, amigo que nos visitas, la Biblia es como un semáforo. Anuncia la descomposición espiritual y moral del mundo y la apostasía que está viendo dentro del cristianismo. La apostasía no es aquel que se va, es verdad, es parte de ello, pero la apostasía es también abandonar el verdadero evangelio, abandonar la verdadera fe. Estamos viviendo un mundo en donde Pedro también en su segunda carta está describiendo los falsos maestros, muchos de ellos viviendo en inmoralidad, seduciendo a ovejas inconstantes, seduciendo a ovejas que no conocen la palabra de Dios a vivir en el pecado. Y muchos cristianos están durmiendo. Estamos viviendo el comienzo de la época más peligrosa de toda la historia de la iglesia cristiana. La filosofía del mundo está permeando inclusive a los cristianos, dentro de los cuales hoy día hay presión inmoral sobre cristianos.
atacando a cada cristiano a fin de que el cristiano o muchos de ellos se hinquen en la idolatría, se hinquen a la inmoralidad, se hinquen a vivir en el pecado. Es como hemos escuchado muchas de las veces el famoso cuento o la historia o la anécdota de la famosa rana. La metes a un recipiente con agua, le enciendes fuego al recipiente y la rana empieza a adecuarse o a acostumbrarse a la temperatura. Llega el momento en que hierve y la rana muere hervida sin darse cuenta. Y muchos cristianos hoy día están viviendo para el pecado, con el pecado, sin darse cuenta que se están descomponiendo. ¿Qué significa la palabra los postreros días? Esta frase se refiere a estos tiempos. Este tiempo comenzó desde la primera venida del Señor Jesucristo. Y los tiempos peligrosos es donde la Biblia nos enseña que esta palabra desde el original se refiere a tiempos salvajes, tales como la persecución a cristianos, el afán que había en el tiempo de Pablo de que murieran en el circo romano. Hoy día muchos no mueren en el circo romano, pero lo más peligroso, la Biblia nos enseña, es verdad, existen los demonios que pueden influenciar dentro de la vida de un ser humano y aún de cristianos. Y la Biblia nos enseña el peligro de una persona que no vive en santidad, el peligro de una persona que no vive en la palabra de Dios, de ser influenciada por demonios, por espíritus de maldad y aún más estar esclavizados. Esta palabra, la palabra tiempos peligrosos, se ocupa también en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 28, en donde se describe la naturaleza salvaje de hombres poseídos por demonios. La palabra tiempos, esta palabra tiene que ver con épocas, con el tiempo cronológico, no con el calendario. Y esas palabras, la palabra salvaje, palabra peligrosa, día con día, la misma escritura nos hace referencia en que en medida que viene el Señor Jesucristo por segunda vez, los días, el hombre, el carácter del hombre será violento, agresivo, secuestros, asesinatos, homicidios en todo el mundo. Hay una lista que se describe en la palabra de Dios. Esta lista de atributos que caracterizan a cristianos, inclusive a algunos que son líderes, a algunos pastores o predicadores o hombres que se dicen servidores de Dios, están dentro de esta lista. Personas que se infiltran, que se meten dentro de la iglesia a querer tirar a personas que desean realmente vivir el verdadero evangelio. Esta lista que se describe de los líderes de los últimos tiempos peligrosos es una descripción de los incrédulos, es decir, la misma característica que tiene una persona inconversa. Alguien que no es cristiano es la misma esencia de alguien que se dice cristiano, pero empieza a apostatar. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 2 en adelante. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Este primer grupo describe el carácter del hombre centrado en sí mismo. Únicamente le interesa su bienestar, su posición económica, su estatus, el ser promovido, el que lo vean, el ser únicamente él. La palabra amadores de sí mismos describe el desprecio a Dios, un falso amor a sí mismo. Ve conmigo a Romanos capítulo 1. Y la Biblia nos sigue mostrando. Y es tan impresionante cuando Pablo escribe la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 18. ¿Cómo estaba Roma influenciada por Grecia? Las costumbres de Grecia, los grandes césares, los grandes hombres que se sentían dioses, aquellos que exigían y aún se decretaba de que estos mismos se les rindiera culto como a Dios.
habiendo conocido a Dios. Algunas personas que se dicen cristianas detestan amar a Dios, no quieren amar a Dios, no quieren obedecer a Dios, sino que únicamente están centrados en su beneficio. No importa lo que yo haga, me interesa mi posición económica, me interesa que me conozcan, me interesa que a mí únicamente me estén haciendo pleitesía. Romanos 1:18, ¿la tienes? Fíjate lo que dice la Biblia. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Versículo 22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que ¿qué? Envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Una característica de la caída de una persona es el egocentrismo, el amarse a sí mismo. Sabes, no me interesa tirar a fulano de tal, al gerente, promoverme, ser el mejor. Sabes, amadores de sí mismo, inclusive desde el original describe a una persona que detesta, desprecia a Dios. La palabra avaros significa amantes de la plata más que de Dios. Hoy a muchas jovencitas, a muchos jovencitos no les interesa, esa es la palabra, prostituir su vida moral con tal de mantener un trabajo, con tal de mantener una posición, un estatus, una fama, una popularidad. No me interesa estar bien con fulano de tal, estoy rentándole mi cuerpo, me estoy dando. ¿Qué de malo tiene la copa? ¿Qué de malo tiene esto? ¿Qué de malo tiene aquello? No importa. Y la palabra nos dice, ¿sabes? Estás prostituyendo tu cuerpo. La palabra vanagloriosos significa el vivir para los placeres de la vida. Te darás cuenta cuando lees Eclesiastés capítulo 2, cuando en el tiempo que Salomón, el hombre más sabio después de Jesucristo, se propuso en su corazón agasajar su carne. Me propuse en mi corazón agasajar mi carne, sabes, vinos, mujeres, cantores, contrató a fulano de tal, a mengano, únicamente me interesa a mí. ¿Y sabes cuál fue el resultado de todo esto? La vaciedad. Es interesante ver cómo personas famosas o destacadas, no todos ellos por supuesto, aseveran tener una felicidad y decir, lo tengo todo, soy feliz, tengo una familia. Una persona que por supuesto no voy a contar, a decir su nombre. Este hombre, descrito en uno de los diarios de Guadalajara, en un periódico muy famoso, dijo: fulano de tal, fuiste el padre más grande de todos los tiempos, el hombre más interesante que llevó la empresa más de habla hispana a todos los satélites. Fuiste fulano de tal, conquistaste esto, conquistaste aquello, fuiste el hombre más exitoso como empresario, pero fuiste un padre fracasado. A muchos no les interesa abandonar a su familia, abandonar a su esposa con tal de tener el dinero, la fama y la popularidad. Y esto conlleva y lleva a ser vanagloriosos, a vivir a los placeres de la vida. Y por supuesto a ser soberbios, a ser arrogantes, altaneros, amigos del placer por encima de todo. Eso es lo que significa la palabra soberbios. Y hoy día muchas personas les interesa únicamente comí aquí, comí allá, hice esto, me saqué la foto acá, fuimos a esto, ser famosos, lo más popular, lo más exitoso en la vida. Y qué triste es ver que para muchos el éxito tipifica alcohol, mujeres y otras cosas y sexo. Y qué triste es ver cuando la Biblia nos enseña que Dios quiere una familia santa, una familia completamente restaurada, una familia que aunque no tenga los lujos y las comodidades, tenga a Cristo en su corazón. ¿De qué le sirve al hombre, a la mujer ganar el mundo si pierde su alma?
¿De qué te sirve a ti hasta tener 3 salarios mínimos, 5 salarios mínimos, 80 salarios mínimos diarios si tu familia está completamente tronada, quebrada? ¿De qué te sirve tener infinidad de alimentos, un cerdo, una vaca, tener todo y tu familia completamente desunida? Más vale, dice la palabra de Dios, un plato sencillo y todos contentos que voy en engorda y todos enojados. La Biblia nos enseña también el segundo grupo que tiende a rebajar a los demás. Las palabras blasfemos en adelante, es decir, son personas chismosas. Hoy día es bien común no solamente ser arrogante, soberbio, decir que yo soy el mejor, decir que yo he tenido éxito. Pero fulano de tal que ni se pare porque ese es asado, es lo otro, es X. Yo aquí soy quien manda, yo soy el mejor. Y lo más triste, nos refleja también la palabra de Dios, entre todo lo que se nos está mencionando, desobedientes a los padres. Hoy día, la falta de carácter, la falta también de santidad en algunos padres hace que jovencitos vivan en pecado. ¿Cómo pues un padre de familia le dice, no veas pornografía, no te emborraches, no seas de esta manera, cuando el padre de familia es igual o peor? Aún más, el antecedente de que muchos jovencitos anhelan el éxito, la fama, la popularidad, internet, ver esto, ver aquello, el otro, hace que los jovencitos vivan de una manera completamente acelerada. Ya cualquier jovencito quiere tener todo. Y sabes, no es malo que tengas un teléfono, no es malo esto, pero siempre y cuando honres a tu padre, honres primero a Dios por sobre todas las cosas. Hoy día, ves, ya los jovencitos se van a los antros y ya cada desfiguro que se puede ver, que en los medios de comunicación, algunos de ellos les aplauden. Fulano de tal ya salió del closet, fulano de tal presentó a su novio, fulana de tal presentó a su novia. ¡Bravo! ¡Viva entonces la libertad! Eso es libertinaje. Y es el ataque completo a la familia, a la mujer, porque a la mujer merece respeto. La palabra ingratos, es decir, no aprecian lo que sus padres hacen por ellos. Muchos de ellos son desagradecidos. El carácter de jóvenes que hoy día abusan de los papás, se gastan la pensión, roban a sus padres, no les interesa cómo viva el papá, aún están esperando que el viejo se muera y estos con la herencia, como canes. Como si fuera uno cualquier cosa. Ay, ya el viejo ojalá se muere, lo vamos a dejar al asilo, vamos a dejarlo a tal parte. Gocemos, disfrutemos. Igual que como en los días de Noé, comían y bebían. Y la Biblia dice, y muchos no quisieron entender. Llegó el diluvio y ¿qué pasó? Acabó con todos. Y en la misericordia de Dios, la Biblia sigue hablando a ti y a mí, a que revisemos nuestra vida, a que no vivamos en una cuestión únicamente pasajera. Venimos al culto, qué tremendo el tema, ay qué padre el tema, gracias a Dios, pero sabes, a que revises tu vida a vivir en santidad. La palabra ingratos, no aprecian lo que sus padres hacen por ellos, son malagradecidos. La palabra impíos significa no agradecidos a Dios, desagradecidos, personas que no buscan de Dios. Personas que se dicen cristianos, que únicamente buscan a Dios por lo que les da, mas no por lo que es. La descripción preciosa que da la palabra de Dios en uno de los evangelios, en el evangelio de Juan, en el evangelio de Lucas, es la multiplicación de los panes. Acerca de 15,000 personas quizás se alimentaron, porque 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Pero si esos 5,000 hombres iban con su esposa, hablamos de 10,000. Si llevaban a uno de sus hijos o llevaban un hijo, hablamos de 15,000. Y lo curioso es que toda esta gente, al ver que Jesús no estaba, se espantaron. Y en lugar de preguntar, ¿qué doctrina? ¿Qué vamos a aprender? Preguntaban, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer? ¿En dónde está el Mesías? Y caminaron muchos kilómetros al encontrar a Jesús y preguntarle, ¿en dónde estabas? En lugar de decirle, maestro, ¿nos puedes enseñar? Y muchos buscan a Dios por lo que les da, no buscan a Dios por lo que es en su vida. La palabra implacables son personas rencorosas, sin tregua, no perdonan.
La palabra sin afecto natural significa sin entrañas, sin corazón para nadie, solo se valen de las gentes para sus propios beneficios. ¿Te estás dando cuenta el mundo en que estás centrado? En el egoísmo. No les interesa a personas, ¿sabes qué? Inclusive hasta cristianos que llevan años que no le hablan a la mamá, años que no le hablan al hermano, no lo han perdonado. Una falta de perdón que solamente se puede ver en una persona que tiene el corazón duro, como si fuera una piedra de río, piedras deformes, ovaladas. Y Dios quiere cambiar tu corazón en un corazón de carne. La palabra calumniadores, ¿sabes qué significa esta palabra? Significa diablo. No estiman la honra de los demás. La palabra calumniador está hoy de moda, levantar falsos, levantar calumnias contra personas, contra hombres de Dios, contra empleados, y todo con el propósito de verse únicamente a sí mismo. No importa lo que sucede con tal de que yo llegue a este puesto o a este nivel. La palabra intemperante significa sin dominio de sí mismos. Personas que vas en el periférico y se te avientan. Personas que no han tenido la voluntad de buscar a Dios, sino que únicamente les interesa ellos mismos, buscan sus propias soluciones, son agresivos, intemperantes, groseros. Y tantas personas que llamándose también hijos de Dios están de esta manera. Mas Dios llama a todos los hombres a que se arrepientan, a manera de que nosotros seamos sanados, seamos restaurados. La palabra crueles significa hombres violentos. Es una característica, ¿sabes de quién? De los cobardes. Hombres que se empeñan en golpear a la mujer. Más aún, eso sí, se ponen con la esposa o con la mujer que están viviendo, la ofenden, la critican, eres esto, eres aquello. Esa es una característica de un hombre cobarde. Hoy día vemos cómo el incremento de violencia contra la mujer está sacudiendo la sociedad. Personas que van a algunas iglesias, ¿cuál es el problema? Hoy día mayormente el adulterio, la fornicación y la violencia entre cristianos. Y alguno dirá, ¿a dónde me metí? Y sabes, Dios está hablando a fin de que nosotros corrijamos esta manera de vivir. Hoy día te estás dando cuenta cómo hombres están golpeando a las mujeres, las están despreciando. Es un atentado completo contra la imagen de Dios. Ay, es que tú no sirves para nada, es que pareces esto. Ay, mira nada más, tienes cintura de boiler. Ay, tienes esto, ofendiendo a la mujer. Y es completamente despectivo. Y no es un chiste, ¿eh? Porque sabes, Dios usó una mujer para que Jesús viniera. Y sabes, porque tú y yo venimos de una mujer. Benditas sean las mujeres. Alabado sea el Señor por las mujeres. Porque Dios está permitiendo y abriendo completamente los corazones para que se muestren. Y las mujeres valen al igual que un hombre, porque Cristo dio su sangre por ellas también. Benditas sean las mujeres, arriba las mujeres. Yo tengo tres. Sí, tengo tres mujeres, mi esposa y dos hijas. Fíjate muy bien. ¿En qué nos quedamos? Blasfemos, avaros, vanagloriosos, crueles. La palabra crueles, sin afecto natural, implacables, calumniadores, crueles, violentos, es una característica de los cobardes. Vas en la calle y eso sí, ¿cuál más? Muchos ya traen hasta pistola, aunque sea de agua, pero ya dicen, ya vengo armado. Cálmate, yo traigo resortera y no la ando enseñando. De veras, hoy día sabes que ya vas en el periférico y ya hasta miedo luego da ver a las personas por lo violentas que son. El otro día yo iba allí en el periférico, se le atravesó una persona, sale una señora, le hizo la antena al otro señor como chicharrón. Dije, Dios mío, ¿cómo estará el pobre marido? Sí, de veras, Claro, no todas las mujeres son mielecita. El 99% sí. Aborrecedores de lo bueno. Esta palabra significa amigos de sí mismos. ¿Qué significa esto? Nada más me interesa yo, voy a la casa, oye, lo que a mí me gusta comer, lo que a mí me gusta vestir, lo que a mí me gusta usar, eso sí, seguro. Y lo de la esposa, y lo de los hijos, eso se llama egoísmo también. En el segundo grupo
La palabra traidores, por supuesto, aquí está, personas desleales. La palabra impetuosos significa pagados de sí mismos, capaces de exponerse a sí mismos al peligro con tal de conseguir sus depravados intentos. Vimos una noticia de una persona que es violador. ¿Tú crees que es el único? Es el más famoso. Personas que no les interesa con tal de conseguir, de satisfacer sus deseos carnales, de robar, de mentir, de hacer algo que a ellos les beneficia, y sabes, no les importa matar ni robar. Hace cerca de 15 años yo trabajaba en una tienda de abarrotes. Después de que me asaltaron, porque fui víctima de un asalto en esa tienda, llegó un vendedor, un repartidor de Jumex. Y ese repartidor de Jumex me empezó a platicar, fíjate que ya los asaltos están pero sí crueles. A un compañero mío, junto con el asistente de ventas, el chalán, el auxiliar, los secuestraron, los amarraron dentro y los echaron donde van los jugos. Llegaron a quién sabe dónde, y resulta que empezó a escuchar voces de niños. Y uno de los niños, más o menos aproximadamente, decía él, alrededor de unos 6, 7 años, dijo: papá, qué bueno que asaltaste en la tienda los Jumex, porque ya no teníamos. Esto es verdad, esto es verdad. Niños que están viendo violencia por parte de sus padres, niños que están viendo también depravación por parte de sus padres, niños que están viendo la pornografía que muchos padres de familia compran para ver, y los niños la empiezan a ver. Niños que ven violencia en su casa, cómo papá trata a mamá, cómo mamá trata a papá, y eso, ¿sabes qué? Traerá serias consecuencias. La palabra impetuosos, pagados de sí mismos, capaces de exponerse a sí mismos al peligro. La palabra infatuados, ¿sabes qué significa? Sabes, a mí no me interesa lo que digan los demás. Son personas sabelotodos. Son personas que ¿sabes qué? No les interesa lo que diga lo demás. Tienen un orgullo, únicamente lo que a ellos les interesa. ¿Sabes? No, no me hables ni de la Biblia, no me hables tampoco ni de los libros cristianos, no me hables de nada de eso, porque están equivocados. Ay, oye, la Biblia la escribieron hombres imperfectos, y esa es una gran verdad, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y la valía es de que los 66 libros que tiene la palabra de Dios, de Génesis, Apocalipsis, fueron escritos por hombres en diferentes épocas. Hombres que unos eran reyes, otros eran pescadores, otros eran médicos que no se conocían entre sí, pero todo concuerda y todo exalta de que Jesús vive. Y es un libro maravilloso que día a día está siendo atacado, porque es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice la Biblia, y lumbrera de mi camino. Por eso es un libro atacado, en que la Biblia descubre corazones llenos de perversidad. La Biblia descubre corazones completamente llenos de inmoralidad. La Biblia es una luz en medio de un mundo lleno de tinieblas. Ningún libro te puede dar esa luz más que la palabra de Dios. Ningún hombre te puede llevar a Dios más que Jesús. Por eso él dijo: soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Y cuando el mismo Señor Jesucristo, lo más grande que nadie pudo haber hecho, es haber derramado su sangre, haberse puesto en nuestro lugar, poder decir: he pagado, consumado es. Y nosotros solamente con la fe decir: creo que Jesús es mi Señor, que Él resucitó al tercer día pagando mis pecados, y la Biblia dice que con eso tengo la vida eterna, te hayas portado como te hayas portado. La sangre de Cristo limpia de todo pecado. ¿Sigues regándola? ¿Sigues pecando? Abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 5. Hemos visto una lista de hombres o características de personas al final de los tiempos: traidores, amadores de sí mismos, vanagloriosos. ¿Y cómo dice Pablo que serán estas personas? Segunda de Timoteo 3:5, ¿la tienes? Tendrán apariencia de piedad,
Pero ¿qué dice la Biblia? Negarán la eficacia de ella. ¿Qué dice al final? A estos evita. ¿Qué significa? Oye, el hermano Filemón, pues ya está bien maduro, pues ya sigue chupando, pues vamos con él. Oye, el hermano Filegonio, no hombre, pues es bien madurote, tiene como 50 cartones de chelas, vinos y esto. Ay, eso es nada más para maduros. La Biblia dice, a estos evita. Personas que se dicen cristianas, que siguen en adulterio, que siguen en fornicación. La Biblia dice que con ellos ni siquiera comas, ni siquiera un sope, nada. Fíjate lo que implica la palabra apariencia de piedad. Son hipócritas. Ese es el sentido original, gramaticalmente hablando, de la palabra de Dios. Son hipócritas, son una caricatura en forma religiosa. Igual que cuando muchas de las veces, ay, fulano de tal, mira nada más, que traje su Biblia, ay, no hombre, mira nada más, es un cristiano, va caminando ahí, ay, casi flota, pero su corazón está lleno de inmoralidad, de perversidad, de inmoralidad, de pornografía. La Biblia dice a esos hombres evita. ¿Cómo describirlos? ¿Cómo saber qué son ellos? Por sus propios frutos. ¿Algún cristiano, buen cristiano, te va a invitar a ver una película pornográfica? No. ¿Algún buen cristiano te va a decir, oye, síguele pegando a la mujer para que sepa que te quiere? No. Por el contrario, va a ser usado por el Espíritu de verdad, por la palabra de Dios, a fin de que vivas en arrepentimiento, a fin de que tú vivas consagrado para Dios. Las palabras, pero negarán la eficacia de ella. ¿Sabes qué significa? Es una conducta no piadosa. Es decir, que con sus obras, actitudes religiosas, pretende ser aceptados como buenas personas y cumplidores de la ley. Es decir, durante la semana se comportaron como el anticristo, pero el fin de semana, aquí está el cheque, aquí está mi diezmo. ¿Sabes? Uy, no. Sí, le pegué a mi mujer, la arrastré por toda la cocina, le jalé los cabellos a mi abuelita, pero Dios ya me perdonó. Aquí está mi diezmo, Señor. Estás equivocado. En ninguna manera. Hay personas que están muy famosas, algunas no, manteniendo hospitales, manteniendo asilos de ancianos, pero son completamente inmorales, porque quieren ser aceptados por la sociedad. Y sabes, un hombre de Dios que ya partió, David Wilkerson, dio una llamada de alerta desde hace 15 años que escribió su libro La Visión. Mencionó la inmoralidad, la sodomía dentro de la iglesia tiene dos frenos. Uno, la crítica por la sociedad. Y dos, la predicación de la palabra de Dios. Cuando estas dos falten, que el mundo, que la misma sociedad, que inclusive algunos cristianos acepten el homosexualismo, el lesbianismo como algo normal, empezará a abrirse una grieta en donde cientos, millones de demonios controlarán también aún ante cristianos. Y cuando la iglesia deje de predicar el verdadero evangelio, empezará el dormir, el atargamiento, la pereza dentro de los cristianos, y entonces van a ser muchos controlados por demonios. La Biblia nos los está diciendo. Irán de mal en peor. ¿Y qué ocurre en algunas iglesias? Ay, que ya llovió oro, que ya llovió plata, que ya llovieron Rolex, llovió esto. Buscan emociones. Están buscando únicamente la apariencia. No siempre la persona que tiene dinero, que es próspera, está bendecida por Dios. No en todos los casos. No en todos los casos. No es un síntoma de bendición la abundancia. ¿Por qué? Porque hay narcotraficantes, asesinos, homicidas que tienen miles de pesos, millones de pesos, pero no tienen su alma para Cristo. Y la Biblia nos enseña cómo muchas personas, con tal de que sean aceptadas, compran autoridades, compran a pastores, compran a líderes para taparle, como dicen por ahí, como decimos los mexicanos, el ojo al macho. Dice la palabra de Dios
Como los falsos maestros, los falsos escribas, únicamente interesados en mantener fachadas que en realidad, la realidad de las cosas. ¿Recuerdas cómo Jesús les dijo a estos cristianos? Hipócritas, mentirosos. ¿Cómo te portas entre semana con tu esposa? ¿Cómo te portas entre semana? ¿Ves pornografía a escondidas? ¿Te emborrachas a escondidas? ¿Sigues maldiciendo a la gente? Y los domingos hasta levantas las manos y gloria a Dios, ya te vio la hermana Petrita, la hermana Saturnina, ya me vieron, gloria a Dios, aleluya. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 6 al 7. ¿Cómo son algunas actividades? Pablo describe algunas de las actividades de estos falsos cristianos. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 6, ¿la tienes? Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas, ¿qué dice? Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. O sea, son cuates que van a seducir a mujeres, a seducir a ovejas débiles, a seducir a personas que no conocen la palabra de Dios. ¿Por qué crees que tiene tanto éxito la famosa doctrina de la prosperidad? Porque todo mundo busca, tiene comezón de oír. Dice la palabra de Dios, se amontonarán a escuchar estos falsos maestros, doctrinas de demonios. Ay, sí es cierto, allá sí hay bendición, allá sí hay esto. Yo no voy a decir en qué ciudad, pero es una ciudad que se le conoce la ciudad del chorizo. Pero resulta que llegó un cuate y me platicó, ¿qué crees? Que la familia fulana de tal fue a ese congreso. Y resulta que cayeron diamantes. Órales, qué buena onda, ¿no? Y digo, ¿y por qué no lo venden? Pues ¿qué crees? Que sí tienen problemas económicos. Fueron a evaluar el famoso diamante. ¿Sabes cuánto les daban? 20 pesos, de veras. ¿Sabes qué triste es ver que jueguen con la ignorancia de un cristiano? Aquí está la palabra de Dios. Aquí está la palabra de Dios que te habla, que te dice. Jesús decía, escudriñar las escrituras porque es necesario, en ella encontrarás sabiduría y creo que te conviene. Ay, qué flojera la Biblia. Ay, eso ya es para jóvenes. O sea, ya siempre hay pretextos para leer la palabra de Dios. No es posible. Seducen a ovejas ignorantes, permiten pecados sexuales y seducen con sus labios sensacionalmente la falsa doctrina. Dice la palabra de Dios, segunda de Timoteo 3:6. Son falsos maestros, los seducen. Ay, vas a tener bendición, venga, hoy tendrá gran bendición. Cascadas de oro, plata, incienso, venga, vendrá usted la cruz de quién sabe qué. Sensacionalistas. Personas completamente que seducen con su labia, con su verbo, con el choro, con la manera de hablar a otras personas que no conocen la palabra de Dios. Y están llenas esas iglesias. Y no significa que sea un avivamiento, muestra únicamente la necesidad del ser humano, la vaciedad del ser humano. Y Jesucristo vino, yo he venido a traer paz, abundancia en amor, he venido a dar mi vida. Y el verdadero tesoro no es terrenal, es espiritual. Hombres que han dicho, ya no quiero el oro acá en el cielo, porque de todos modos va a estar, quiero el oro aquí. Por eso venga aquí al altar, deposite esto. ¿Quién quiere esta bendición? Póngase de pie. Mentirosos, hipócritas, lucradores del evangelio, lo llama así la palabra de Dios. Y me quedé corto, porque Pablo les llama malditos. Gálatas capítulo 1, versículo 8 al 10. ¿O acaso yo, dice Pablo, quedaré bien con los hombres? Y es bien padre, puedes hacer un bosquejo, un estudio, te irá bien, declara, haz esto, tendrás bendición, pero son mentiras. Yo no dudo que un cristiano cuando se consagra, vive en santidad, lee la palabra de Dios, testifica, tiene bendición en su vida porque la palabra de Dios dice, nada le faltará. Pero cuando tienes tus prioridades equivocadas, que buscas únicamente la lana, la feria, la pachocha, el dólar, el billete, el varo, y no buscas a Dios, estás mal, de veras. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 8.
Y de manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Habla de los falsos maestros. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de aquellos. ¿Alguien sabe quién era Janes y Jambres? No eres Pinky y Cerebro, de veras. No era ninguno de los dos. Estos dos angelitos eran los que hacían milagros a Faraón. Cuando se presenta Moisés a hablar a Faraón, deja ya salir al pueblo el verdadero evangelio para que salgan a alabar a Dios, y empezó a hacer milagros y señales con la vara a Moisés. Llegaron estos dos hombres e imitaron los milagros. Advertencia: los milagros se pueden falsificar. ¿Sí? Ve por ahí muy cerca, en un cerrito muy famoso, lo digo con mucho respeto, en serio. En ese cerrito se hacen milagros, en otro cerrito se hacen milagros. Y qué curioso es que se considere la República Mexicana o México como un país machista cuando tienen de diosa a una mujer, algunos de ellos. No refleja, ¿sabes qué? Más que la inseguridad. Y la única seguridad viene de parte de Dios. La única firmeza viene de parte del Señor Jesucristo. Estos dos hombres, ¿sabes tú que Janes y Jambres se infiltraron? Cuando el pueblo de Dios salió, que le dio la libertad a Faraón, ahí iban Janes y Jambres. Ahí se metieron, se infiltraron, se colaron, y resulta que estos mismos fueron algunos de los que empezaron a incitar, a invitar a levantar un toro para idolatrarlo, para llenarle de alabanza. Exactamente lo mismo ocurre con los falsos maestros, con los falsos predicadores. Te llenan, te hacen sentir bien emocionalmente, y la palabra de Dios llega hasta lo profundo del corazón, transforma corazones, edifica vidas, desnuda tu vida de tal manera que tú veas: es verdad, soy pecador, la sangre de Cristo me limpia, he nacido para vencer, pero solo para testificar que Jesús es el Señor de mi vida, no para otra cosa. Mañana nos iremos de este planeta, y qué con aquellos éxitos que tuviste. Recibiste 50 Grammys, 50 éxitos, 50 libros, 50, hiciste tanto, pero en tu carne, no para Dios. Y no es malo que lo hagas, pero siempre y cuando Jesús sea el primero de tu vida. Pero cuando una persona imita a cristianos, hay personas que saben completamente el lenguaje cristiano. Un día una persona me platicó, un policía, lo cerró, a ver, ¿sabe qué? Cometió tal infracción: es que soy cristiano, acepto ofrendas de amor. ¿De verdad? El policía diciéndole: no se preocupe, acepto ofrendas de amor. Ya es bien popular, de verdad. Ya cristianos personas que se dicen cristianos únicamente conocen el lenguaje, pero no son sinceros. Son hipócritas, envuelven a la gente, a los ignorantes, a las ovejas que no están preparadas. Y hoy es día de decir: basta, levantémonos como iglesia, firmes en la palabra de Dios, defensores de la palabra de Dios. Son los últimos días. No hemos sido llamados para ser cobardes, sino para ser más que vencedores en el nombre de Jesús. Esa es la iglesia que Cristo quiere, una iglesia firme, fuerte en la palabra de Dios. Que te levantes. El mundo sufre violencia, el mundo sufre crisis, pero tú no eres del mundo. Tu rey es el Rey de Reyes, Jehová de los ejércitos, el Señor, el que hizo el cielo, la tierra. Es verdad, dice la palabra de Dios: esta leve tribulación, angustia pasajera, momentánea, ya se va a acabar. Y Cristo viene, y viene por su iglesia. Se muere un familiar, hay falsos maestros, hay hipocresía, hay inmoralidad. No dejes de orar, ya has avanzado. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 7, versículo 15: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? ¿Tú crees que Satanás únicamente te va a hacer cosquillas en los pies?
No, quiere devorarte. En el momento que tú dices, ay, pues qué de malo tiene, hombre, una canita al aire, y estás calvo, ay, no, qué de malo tiene esto. Sabes, con Satanás no juegues. Tenemos que vivir despiertos, velad, orar, sacúdete el polvo, despiértate. Si es cierto, inmoralidad, dice la Biblia, los días irán de mal en peor, pero el que persevera hasta el fin será salvo. No significa que hasta te aguantes hasta el final, no, significa que aquel que es fiel hasta el final evidencia que Cristo es su Señor y su Dios. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 10. Pablo le describe el carácter del hombre al final de los tiempos y le dice y le antepone, también debes de saber esto. O sea, hay más, pero ¿qué debe de hacer el cristiano al final de los tiempos? Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 10. ¿La tienes? Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas, ¿qué? Me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. ¿Qué dice? ¿No has sufrido algún padecimiento por ser cristiano? ¿No te han dicho aleluyita? ¿No te han dicho monjita? ¿No te han dicho esto? ¿No te han dicho acá otras cosas? Dice la Biblia. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán como, ¿sabes? Date cuenta cómo el mundo se aproxima a una descomposición y esto va a ir de mal en peor. Mas los malos hombres engañarán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero, versículo 14, ¿qué dice la Biblia? Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido de las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este libro, la muerte del Señor Jesucristo, la vida del Señor Jesucristo, es el motivo para que tú y yo nos levantemos y digamos: pelear la buena batalla, defender la palabra de Dios. Soy cristiano, sí, soy aleluya, sí, cierto, pero vivo consagrado para exaltar y bendecir el nombre del Señor Jesús, porque Cristo está vivo, no está muerto. Y si crees que Jesús vive, levántate, defiende la palabra de Dios. Pablo invita a defender la fe y la sana doctrina y predicarla. Mira, neta, hablando aquí en corto, yo a muchos no les caigo bien, aunque estoy chiquito, de veras, pero no me interesa, de veras, porque mientras yo diga la verdad y lo que dice este libro, pase lo que pase, Dios nunca permita que se prostituya el evangelio. Pase lo que pase. Y mira que me han corrido de estaciones de radio. Me sacan ahí, yo creo que ahí de ¿cómo se llama? De la camisa. Órale, va. Sí, me ha pasado. Y yo mucho de lo que digo lo he vivido. ¿Y sabes por qué? Porque sí se puede. Sí se puede defender la fe. No le saques. Ay, es que me van a dejar sin herencia. Ay, papito, si mi herencia es Cristo Jesús. Teniendo a Cristo tengo todo. ¿Y sabes lo que dice la palabra de Dios? Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 5. Pablo dice: en medio de la crisis, en medio de un desempleo por causa de vivir en santidad, en medio de la crítica porque eres cristiano, en medio de la inmoralidad, en medio de falsos predicadores, en medio de falsos profetas, en medio del lucro del evangelio, levántate, predica el verdadero evangelio.
¿Te vas a quedar dormido? Dice la Biblia: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué dice la Biblia? Predica. Ay, esa es chamba nada más de los pastores, Señor. No, es chamba tuya y mía. ¿Cómo conociste el evangelio? Alguien te puso ahí un satélite y métete ahí, mira, ahí hay cristianos. No, alguien te invitó. Un alto porcentaje de personas nos han invitado al evangelio. Dice la Biblia que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a sus fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio y levanta el nombre del Señor Jesús. Yo no sé si estás dispuesto a hacerlo. Yo no sé si puedas hoy tener en tu disposición, no por venderlo, te lo juro, de que vayas, compres el disco de hoy, le saques copias y lo distribuyas, que te conviertas en evangelista. El mundo se está llenando de inmoralidad. Mira, te voy a contar algo. Ya no me pongas ese letrero. No, no es cierto. Ya, perdón. Te voy a contar algo en serio. Hace muchos años, de veras te lo digo de corazón y sin mala onda de sentirme acá, pero fue para enseñanza mía. Hace algunos años yo traía mi Biblia. Soy cristiano, gloria a Dios, aleluya, mi Señor. Y hasta ahí andaba, pero no era un cristiano genuino. Y yo leí un libro, no digo el autor, pero se apellida Gin. Y este hombre decía ahí en su libro: pídale a Dios que le confirme su llamado. Y todos queremos: confírmame mi llamado, quiero ser cantante. Ahí va el chaparrito: confírmame, Señor. Y le compartí un cassette a un señor muy famoso. Yo estaba en un lugar donde había muchas personas de ese tipo. Y este hombre recibe el cassette. El título se llamaba ¿Hay vida después de la muerte? Este hombre murió asesinado afuera de un restaurante. Y todo, ¿sabes qué? Este hombre escuchó más de 6 veces ese cassette. Ese hombre todo mundo lo conoció. Todo mundo lo conoció, se llenó el panteón. Que si fue salvo, no lo sé. Después en las entrevistas, ahí vamos el pastor Armando y su servidor, detrás de las rejas. No, no es cierto, pero sí nos citaron. ¿Sabes qué pasó con ese cassette? Literalmente lo escribieron en el periódico Reforma. Dios estaba hablando a su iglesia: predica el evangelio. Dios estaba diciendo a la iglesia: levántate, despierta. Y un chaparrito, de verdad se lo digo con todo mi corazón, tuve la intención de llevarle ese cassette. Este hombre, de acuerdo a las personas que lo acompañaban, el que bailaba el gallinazo y todos santos, que también Dios me permitió compartirles, este hombre dijo: este señor diario lo escuchaba. ¿Hasta dónde llega tu sensibilidad porque se conozca el evangelio? Hoy día te invito a que seas un auténtico cristiano, no de gelatina. Reprende, redarguye, pero enseña el verdadero evangelio. Despierta, iglesia. Ya no queda tiempo para jugar a la iglesita. Vamos a orar. He peleado la buena batalla, dice Pablo. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de la justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Por tanto, cristiano, sé sobrio, vela, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Has sentido que únicamente ha habido algo malo contra ti? ¿Has sentido persecución, angustia, pesadez, cansancio, desánimo? La Biblia dice que esto es en todos los cristianos. Pero levántate, porque el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo,
Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria. A ti, Jesucristo, que tú diste la vida por nosotros. A ti, Jesucristo, que nos has concedido la vida eterna en tu sacrificio. A ti, Jesucristo, toda la honra y toda la gloria. Te damos gracias, Padre, porque en cada varón, en cada varona has puesto el despertar, el insistir en predicar el verdadero evangelio, porque los días son malos. Levántate, iglesia, pisa en la roca que es Cristo Jesús y no en la arena. Y hoy en este día, si alguno se siente desanimado, que ha caído en pecado, simple y sencillamente no ha hecho la labor del cristiano, no ha honrado a Dios, yo te pido, iglesia, levántate. Levántate. Todos tenemos los ojos cerrados. Ponte de pie. Ponte de pie, porque es urgente que empieces a pelear como soldado, como guerrero de Dios. Ya no queda tiempo de jugar a la iglesita. El día y la hora ciertamente nadie lo sabe, pero antes prepárate, aliméntate de la palabra. Levántate, iglesia, levántate. Oh Dios, te alabamos, te bendecimos. Gracias, Señor. Gracias, Papito Santo, porque sigues hablándonos tu palabra. Gracias, Señor. Levanta tus manitas. Seguramente muchos de los demás están bien, gracias a Dios. Pero hoy es día de que tú te pongas a cuentas, que abandones la pereza espiritual. Ponte de pie, aún queda tiempo. Todos tenemos los ojos cerrados y es pena lo que tienes. Hoy es tiempo de que de verdad empieces a vivir un auténtico cristianismo. Hoy es tiempo de que honres con tu vida al Rey de Reyes. Dile: Padre, yo reconozco que he pecado. Yo reconozco que no he sido un cristiano comprometido. He pecado con mi esposa. Tú dile desde ahí, desde lo secreto de tu corazón: yo me arrepiento de mi pecado. Yo decido en este día seguir adelante, abandonar mi vida completamente de pereza, de desánimo. Te entrego el desánimo, te entrego mi queja, te entrego mi dolor, te entrego toda esta pesadez. Y declaro yo mismo en tu palabra que es verdad, que soy libre para poder predicar la palabra de Dios, para redarguir, para llevar mensaje de salvación, para que el mundo sepa que Cristo es el Señor. Yo recibo de ti, Padre, la bendición y la paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a Dios. Antes de irnos, siéntate, por favor.